Velázquez es el pintor más destacado de la Edad Moderna y el que dejó un legado del periodo tras Goya, que fue el que lo recuperó. Y bueno, a partir de ahí, en el siglo XIX y siglo XX, ha habido grandes artistas como Zuloaga, Sorolla, Picasso, Dalí, Juan Gris, Joan Miró, que fueron los artistas más destacados de los últimos 400 años y que nunca debemos de olvidarlos, porque la cultura y la pintura es en España de las más importantes, y no solo en nuestro país, sino también en Europa. Velázquez nace en Sevilla, se traslada a Madrid y en Madrid pasa toda su vida en la corte del monarca Felipe IV. Su pintura captará el aire, las luces y colores madrileños. En dos viajes que hace a Italia aprende a disponer las figuras dentro del cuadro, para que dé la sensación de que se conversan, de que están vivas y en movimiento. Velázquez es un gran retratista. Felipe IV, su familia y las grandes figuras de la época no son conocidas físicamente a través de los retratos velazqueños. En estos retratos aparece frecuentemente al fondo el Guadarrama, la sierra madrileña, en medio de luces azules y blancas de poéticos brillos. Hay que decir que Velázquez, en su pintura al final lo que realiza es, pues, o lo que captará en sí, es el aire, las luces y colores madrileños. Y luego además, con los viajes que realizó a Italia, esos dos viajes, ahí aprende pues, a disponer las figuras dentro del cuadro para que dé la sensación que están conversando, que están vivas, que se mueven, que hay movimiento. Y bueno, se ve sobre todo que es bueno, uno de los grandes retratistas a nivel español y europeo en el arte. Porque además con la familia de Felipe IV, ahí se ven además, bueno, familia de Felipe IV, el propio monarca, grandes figuras dentro de la corte, porque él fue pintor de corte, pues se ven ahí eh, los cuadros, bueno, las figuras que son conocidas para todos. Y además en los retratos aparece el Guadarrama, la sierra madrileña, en medio de luces azules y blancas de poéticos brillos. Es decir, es una especie al final de realismo que el propio artista o pintor dejó plasmado muy bien en todos sus cuadros. Y hay que decir que Velázquez es la figura predominante del arte español en la modernidad, pero que con él, bueno, pues comenzó casi prácticamente los últimos 400 años la historia de España del arte y también europea, porque Velázquez es una de las figuras artísticas o uno de los pintores más importantes, no solo en España, sino también a nivel internacional. Sobre todo Velázquez es el pintor del arte. Ante sus obras, el espectador tiene la sensación de que la luz circula por dentro del cuerpo. Es en sus obras maestras donde este realismo luminoso adquiere una percepción insuperable. En el cuadro de las lanzas, en el que representa un episodio de la guerra entre España y Países Bajos, la rendición de la plaza de Breda a los tercios españoles, capta la luz en el paisaje. También en otras obras muy conocidas, como son las hilanderas o las merinas, donde capta ahí la luz dentro de una habitación cerrada. Con Diego Velázquez, el realismo y el estudio de la luz y de la profundidad alcanzan su máxima expresión, sobre todo en las últimas obras como La Venus del Espejo, Las Meninas y Las Hilanderas. Velázquez o Diego de Velázquez es el pintor de la luz y además el espectador ve luminosidad, luz dentro del cuadro. Es en sus obras maestras donde este realismo luminoso adquiere una percepción insuperable. Es decir, las obras más maestras donde se ve además la luz. Una de ellas es el cuadro de las lanzas, en el que representa un episodio de la guerra entre España y Países Bajos, la rendición de la plaza de Breda a los tercios españoles. Capta la luz en el paisaje. En las hilanderas y en las meninas capta luz dentro de una habitación cerrada. Es decir, que capta en sus cuadros luz, aunque esté cerrada. Y luego, con él, el realismo y el estudio de la luz y de la profundidad alcanzan su máxima expresión en su pintura. Y se ve además en las principales obras más conocidas, que son La Venus del Espejo, Las Meninas y Las Hilanderas. Hay que decir que de Velázquez es el pintor más importante de la Edad Moderna en el arte español, que es muy conocido en nuestro país, en Europa y fuera de Europa, es decir, mundialmente o internacionalmente, y que dejó un legado impresionante que muchos mm, otros
artistas, pintores como Goya, que he nombrado en la primera diapositiva, Goya, Zuluaga, mm, Sorolla, Picasso, Dalí, Juan Gris, Joan Miró, que son los artistas al final del arte contemporáneo, vienen, bueno, de la herencia de Diego de Velázquez, de Goya y bueno, de grandes artistas también del Renacimiento. Pero con Velázquez comienza al final a verse la pintura española de otra manera, también luego la influencia que tuvo por los viajes que realizó en Italia, dos que hizo hacia allí, hacia Italia, y bueno, es una figura que es de las más conocidas, que conocemos la gran mayoría de los cuadros y que su visión fue la luz en todos los cuadros, estuviesen cerrados o abiertos, con más espacio me refiero, para que entrase la luz, que es al final lo que vemos los espectadores en los cuadros velazqueños. Finalizo, soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con la pintura y sobre todo con Diego Velázquez, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.